Vamos a leer. Yo creo que cap- eh, estas lecturas, quizás alguno de ustedes no la ha hecho, nunca, porque son lecturas muy tediosas. Y uno diría, bueno, ¿para qué lee uno eso? Genealogías. ¿Qué, qué puede uno aprender de ahí? Pero no podemos olvidar que la escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué tienen las genealogías que enseñarnos? Yo una vez prediqué a los pastores sobre la genealogía de Jesús en Mateo y ellos quedaron muy sorprendidos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11 en esta genealogía que está en Crónicas. Si quieres se pueden ubicar allí. Y hoy vamos a hablar cómo ir de la mediocridad a la excelencia. ¿Oyeron? Cómo ir de la mediocridad a la excelencia. Empezamos. Dice, los hijos de Judá fueron Pérez, Esrón, Carmí, Ur, Sobal, Reaía, hijo de Sobal, fue padre de Had, y Had fue padre de Aumí y de Lahab. Estas fueron las familias de los soratitas. Estos fueron los hijos de Etán, Jezreel, Isma e Ibdas. Y el nombre de sus hermanos era Geselponí. Penuel fue el padre de Gedor y Geser padre de Usa. Estos fueron los hijos de Ur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo dos mujeres, Ela y Nara. Nara dio a luz a Usán, Jefer y Temní. A Astarí, estos fueron los hijos de Nara. Aquí cambian los nombres un poquito, porque estoy leyendo en las Américas. Los hijos de Ela fueron Seret, Izar, Egnan. Co fue el padre de Anub y Sobeda y de la familia de Aertel, hijos de Arún. Jabe fue el más ilustre que sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Oye, qué mamá esa tan vengativa, ¿no? Pelado salió cabezón y le dio trabajo. Dice, porque lo di a luz en dolor, lo puso Jabes. Y Jabes significa dolor. Pero aquí viene lo interesante. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Kelub, hermano de Súa, fue el padre de Meir, que fue padre de Estón. Estón fue padre de Rafa, de Bet Rafa, de Pesar, de y ustedes pueden continuar en la casa, ¿de acuerdo? Siguen la lista ahí. Ok, vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a ver qué nos enseña este asunto acá. Bueno, eh, voy a pedir un favor a Rosana, ¿está por ahí? Deje la Biblia mía de la Reina Valera ahí en el bolso, por favor.
Es que esta Biblia no me ayuda en lo que quiero decir. Vamos a utilizar a Reina Valera mejor. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para introducirles, ¿no? Dice, una de las secciones más tediosas para el lector de la Biblia son las genealogías. Ábremela en 1 Crónicas, capítulo 4. Sospecho que muchos de ustedes que están aquí sentados nunca se han detenido a leer esta parte de la Biblia, ¿cierto? ¿Ah? Ahí, 4, ahí. Sí, llévate la otra. También me enredé dando una conferencia con la Biblia esa y casi la boto. Es que la viejita, ¿no? Como que estoy ya acostumbrado con ella. Porque allá me cambió el nombre, allá me puso un nombre de Fares y otra vez fue el nombre de Fares. Entonces me lo cambió allá. Bueno, sospecho que muchos de ustedes nunca se han detenido a leer alguna de estas secciones. Pero ¿por qué aparecen en la Biblia estas genealogías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿Por qué aparecen allí? ¿Para qué? Oigan esto, los judíos, por considerarse el pueblo elegido de Dios, para ellos era muy importante su vínculo con sus antepasados. Para ellos, las genealogías representaban la carta constitucional de su identidad. O sea, eso era el registro civil de ellos. ¿Oyeron? El linaje familiar era su certificado de membresía, sobre todo después que regresaron del cautiverio. Empezaron a buscar a qué tribu pertenecían ellos. A estas genealogías los judíos le agregaron un significado teológico y también parental. Para ellos era importante de qué padre procedía o de qué casa, como la de David o la de Judá o de la descendencia de Abraham. Para ellos era importantísimo eso. Con eso era que constataban su origen. Para nosotros, las genealogías quizás no tengan la misma trascendencia que tenía para los judíos, pero nosotros también estamos vinculados con antepasados y también pertenecemos a una genealogía. Todos los que estamos aquí pertenecemos a una rama genealógica. Procedemos de antepasados de hace mucho tiempo. No podemos negar, por muy cristianos que seamos, que las generaciones pasadas, de alguna manera, sea para bien o para mal, han condicionado las estructuras sociales y psicológicas de nuestro presente hoy. Eso es un hecho. Nosotros somos resultado hoy de quienes nos procrearon y a qué genealogía pertenecemos. Eso es un hecho. En esta oportunidad les propongo que miremos un personaje que sin duda escapó del molde de las estructuras que lo quisieron condicionar para continuar en el mismo espiral de su generación. Pero él se negó y quiso cambiar el destino de su vida y el de sus generaciones. Y este es el caso de Jabes. Vamos a mirar. Interesante, ¿no? Y ahora vamos a mirar lo interesante de esta parte de la genealogía, con este personaje. Y yo sé que a muchos de los que estamos aquí nos va a ayudar hoy. Vamos a hacer unas observaciones del texto como tal. Observen el texto, versículo 1. Los hijos de Judá, Fares, Herrón, Carmí, Ur y Sobal. Ahí está el primer detalle. Jabes
pertenece a la descendencia de Judá. O sea, su pasado está vinculado con este personaje, con uno de los padres de Israel, una de las 12 tribus. En el texto podemos observar que existieron dos circunstancias que pudieron condicionar la vida de este hombre para siempre. El primero es su pasado en su descendencia, Judá, más específicamente con Fares, quien nació de un drama familiar bastante complicado. Fares nació de Judá y Tamar, quien se disfrazó de prostituta para poderse acostar con Judá y tener hijos. Ese drama está en Génesis 38. Dice que Judá le tomó por esposa a Ela, su primer hijo, su primer hijo a Tamar. Y dice el texto en Génesis que este hombre era malo, lo dice el texto, que era malo. Y cuando la Biblia hace una afirmación de esa, que el tipo era malo. Y Jehová lo mató. Y esta mujer quedó viuda. Pero en ese tiempo había la ley del levirato, que era que cuando moría alguien y dejaba a la esposa, el hermano siguiente tenía que tomarla por mujer para darle descendencia al que había muerto. Entonces Judá tomó a su hijo Onán y se lo dio a Tamar para reemplazar a Er, para que le diera hijo para la descendencia de Er. Pero este tipo era más malo todavía. Estos tipos eran malos. Dice que cuando empezaba el acto sexual y venía la eyaculación, él eyaculaba fuera. Dice el texto. Ustedes lo pueden leer allá en la casa. Si quieren algo erótico ahí, no. La eyaculaba fuera para no darle descendencia a su hermano. Y por esto Jehová lo mató también. Ahora, el padre, ¿qué se está imaginando si ya la mujer lleva 2 hijos muertos? Le faltaba uno, que era Sela. Y ella le dijo, ¿cuándo me vas a dar a Sela? Dice, déjalo que crezca más. Pero el tipo le hizo el quite, dice, no, me mata el tercero. Ya llevaba 2. ¿Me entiendes? Tiene el ego blanco, dicen en la costa. La mujer. Todo ese drama está allí, ¿oyeron? Lo pueden leer en el capítulo 38 de Génesis. Y es algo divertido leer esa. La Biblia no es aburrida. Es interesante que la Biblia no oculta esas cosas. ¿Oyeron? Me gusta la Biblia porque la Biblia no es indulgente, no tapa faltas, son realidades que se vivieron. Entonces ella se quedó esperando a Sela y este nunca se lo dio. Y ella esperó y ya el pelado estaba en la edad para que se lo diera como marido y nunca se lo dio. Entonces ella ideó un plan, acostarme con él para que me dé descendencia. A Judá se le murió su esposa y él pasaba de una ciudad a la otra a trasquilar sus ovejas. Y dice que en una ida de esa le avisaron a ella, tu suegro viene a trasquilar esta tarde. Entonces ella vino, se organizó bien, se vistió de ramera y se le fue al camino y le ofreció el servicio de acostarse con él. Y él le dijo, no tengo dinero. Y dice, ¿te puedo dar un cabrito? Dice, bueno, pues. Y fueron y se acostaron. Y dice, ¿y dónde está el cabrito? Y dice, ya te lo mando con el sirviente. Y dice, no, pero déjame una prenda. Entonces él le dio el bastón, le dio el cordón y el no sé qué, una cosa ahí, el bordón. El sello, el cordón y el bordón. Entonces, no, el báculo no. Bueno, usted averigua después. Entonces le dio 3 cosas. Entonces ella los tuvo. Ok, está quedando grabado ahí. Entonces, así está. Sello, cordón y el báculo. Sí. Bueno, que está aquí para yo.
Entonces, ella guardó eso. A los 3 meses le fueron a avisar a él, mira, tu nuera está preñada. ¿Cómo? ¿Y de quién? No se sabe. Bueno, sáquenla y la queman. Y la secaron para quemarla. Y cuando le iban a echar fuego, ella dijo, mire, yo estoy preñada, es del dueño de estas 3 cosas. Wow. Y el hombre estaba ahí. Dice, son mis prendas. Tú eras la mujer que estaba en el camino. Sí. ¿Y sabe qué dijo Judá? Dice, tú eres más sincera que yo. Dejen que esa mujer. Y ella quedó encinta de 2 muchachos. De Fares y Sara. Entonces, Jabes pertenece a este pasado complicado. Viene de una familia de la cual no se puede enorgullecer por pasados tan difíciles, tan complicados a veces. Y nosotros a veces también procedemos de algunos pasados complicados. Pero le quiero decir en esta mañana que aquí no importa el pasado. Aquí lo que importa es el presente con nuestro Señor Jesucristo. No importa de dónde procedamos. Quizás este pasado pudo incidir y condicionar el presente de Jabes. Entonces, en primer lugar, está su pasado no muy halagador. El pasado de Jabes está vinculado a hechos desafortunados de sus familias. No es un pasado del que Jabes se iba a sentir orgulloso, sino que traía recuerdos desagradables. Pero lo peor condicionamiento que pudo ocasionarle a Jabes fue la decisión de su madre. Miren esto, es una cosa interesante. Yo no sé por qué una madre puede hacer eso. Versículo 10 del capítulo 4, dice, perdón, el 9. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Ese es el tema allí. Fue más ilustre. Qué belleza, ¿no? Cómo ir de la mediocridad a ser ilustre, a la excelencia, que sus hermanos. El cual su madre llamó Jabes. Jabes en griego es Jobsex, que significa dolor en hebreo. Obse, no Jose, sino con H. Obse, termina en B. Y dice que su madre lo puso Jabes, diciendo, por cuanto lo di a dolor, lo di a luz en dolor. El pelado como que era muy cabezón. Y le di un trabajo de parto terrible. Y esta señora, para vengarse de ese pelado cabezón, dice, toda la vida te vas a llamar dolor, porque en dolor te tuve. Y el problema aquí es que en ese tiempo los nombres definían el futuro de las personas. Ya hoy en día no, pero en ese tiempo sí. Definían la vocación, definían el destino de una persona, los nombres. Y a esta señora se le ocurre colocar a su hijo dolor. No sabemos si fue un acto de venganza de su madre contra el niño por el trabajo de parto. Según se puede notar en las palabras de su madre, fue doloroso porque ella decide ponerlo por nombre Jabes, que significa dolor. En los tiempos bíblicos los nombres eran importantes porque iban vinculados al destino y vocación de las personas y también de sus dioses. Con este nombre, la mamá de Jabes destina a Jabes a ser un hombre que a su alrededor siempre habrá dolor, siempre sería el dolor de alguien o siempre estaría expuesto al dolor.
Imagínense ese pelado en el colegio pequeño, ¿cómo lo llamaban los compañeros? Dolorcito, ven acá. Dolor. Y la mujer, Dolor, ¿dónde estás, Dolor? Es interesante que yo conozco a una persona en Montería que se llama Dolores, es amiga mía. Aquí hay unos hermanos que la conocen, ¿cierto? Dolores. Un día yo iba con ella, estábamos en la convención y yo iba con ella. Y dice el pastor Miguel, allá viene Marco con Dolores. Iba con Dolores, ¿no? Y yo no sé por qué esos nombres, ¿cierto? Entonces, este nombre ya es una carga para este hombre. Con este nombre la mamá lo destinaba a ser un hombre que siempre estaría expuesto a las desgracias. Era una carga generacional con que Jabes tendría que vivir toda su vida. Estos dos condicionantes pudieron definir el destino de Jabes. Oigan eso. Pero él decide romper con el molde estructural de sus antepasados y construir un paréntesis entre sus antepasados. El autor bíblico, óigame bien, el autor bíblico obligatoriamente tiene que interrumpir la genealogía para dedicarle 2 versículos a Jabe. Fíjense que el capítulo, versículo 1 empieza a decir, padre de Julano, Julano, padre de Julano, Julano, padre. Pero cuando llega Jabe, interrumpe la genealogía y hay un paréntesis. Eso tiene un mensaje. Claro que sí. Jabe es el paréntesis de sus familias. Jabes es quien interrumpe lo normal en sus generaciones. Porque él se sale del molde, no se deja imponer las condiciones de su generación. El autor bíblico obligatoriamente tiene que dejar la continuidad de nombres e interrumpir la normalidad de la genealogía, dedicar 2 versículos para hablar de Jabes. O sea que Jabe interrumpe la normalidad de su generación y decide ser el paréntesis entre ellas. El autor bíblico no ahorra el calificativo para comparar a Jabes con sus descendientes y lo llama más ilustre que sus hermanos. Más ilustre. Al igual que Jabes, nosotros también podemos tener condiciones familiares o generaciones que pueden estar definiendo nuestro presente. Pero yo, al igual que Jabes, decido interrumpir y ser el paréntesis de la familia. En la familia todos, quizás en la familia todos se han divorciado. Ha venido una generación que se han divorciado todo el tiempo. Yo conozco familias así. En mi familia fue así al principio. Todos mis hermanos mayores anteriores se habían divorciado. Y ya después, cuando yo llegué al Señor, conocí al Señor, y de mis hermanos para abajo, todos están casados y viven con su familia. Se interrumpe allí. En mi familia nadie había sido profesional, aún en la familia extendida. Yo decidí ser el primer profesional de la familia. En mi familia todos han vivido en pobreza y morí en pobreza. Yo decidí no morir pobre. Decidí tomar otra vida. Yo vengo de una familia con un pasado muy comprometido por mis ancestros, porque mi papá era de San Andrés, de Sotavento, Córdoba. Mi mamá sí era de acá, más salidita de Chinú. Ella pensaba diferente, pero mis ancestros con una mentalidad muy pobre, donde no se ve más allá. Yo recuerdo que mi madre me dijo algo que me ha servido para toda la vida. ¿Sabe qué me dijo mi mamá un día? Me dijo que yo era inteligente. Estaba niño. Y que porque yo no estudiaba de pronto una carrera que fuera pensante como filosofía o teología. Y eso a mí
Cuando ella me dijo así, digo, caramba. Y yo me lo creí hasta el día de hoy, ¿no? Yo quizás les he contado aquí que cuando iban de mis tíos, que eran campesinos, aunque tenían bienes, pero una mentalidad muy, muy pobre a veces, y iba ya a colaborar con ellos en la agricultura. La primera vez que estuve no sabía amarrar el burro, y yo amarré el burro y el burro casi se ahorca. Yo casi mato el burro. Y una tía mía me dijo, mijo, ¿usted no sabe amarrar un burro? Y yo, no, venga que yo le voy a enseñar a amarrar un burro. Y desde ese día yo sé amarrar un burro. Me dijo, para que aprendas algo en la vida. Así no les estoy mintiendo. Y cuando usted sea ya mayorcito, aprenda a crear un puerquecito, para que cuando usted se muera no haya con que comprar cajoncito. O sea, es una cosa espantosa. Pero yo decidí salir de ese entorno y ser el paréntesis de mi familia. Nací condicionado por unas familias que no pensaban más allá. Ustedes van de San Andrés para allá, hacia Tuchín, Chimay y todo eso. La gente que es de esa región ancestral, la mayoría de las casas es una salita afuera y un cuartico. Y casi la gente no le gusta producir. Están las tierras a veces allí, ¿no? Y yo vengo de ese entorno, pero decidí, me propuse, cuando estaba en Sincelejo no me conformé con ser pastor en Sincelejo apenas. Ya tenía 18 años de ser pastor en Sincelejo. Y dije, yo quiero ir a una ciudad como Medellín para educar a mis hijos, para que tengan otra mentalidad. Y por eso me vine a Medellín, porque quería algo diferente. Los pastores, cuando yo me venía, yo tenía 46 años ya, y me dijeron, ya tú estás viejo para coger para allá. Y digo, hombre, siquiera para morir educadito. Y me vine para el seminario a los 46 años. Y aquí estoy. Y quiero decidir otra vez irme para Pakistán por allá, a evangelizar. ¿Usted no cree, man? Desafiarnos. Ahora, yo les digo que ustedes que están aquí en esta mañana, aquí sentados, yo creo que ustedes están aquí porque han decidido también tener una vida mejor. ¿Cierto que así es? Y están en esta ciudad para eso. Y han desafiado los moldes, los miedos para venir a una universidad, para venir a un trabajo. Y aquí luchamos. Muchos de los que están aquí han llegado sin nada. Lo que han llegado es con miedo, ¿sí o no? Pero hoy en día se han dado cuenta que Dios ha sido fiel con ustedes. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Decidimos romper el pasado. No seguir en el espiral. No, nacimos pobres y morimos pobres. No. Decidimos vivir una vida diferente, nueva. Este hombre decidió esto. Dice, no voy a seguir en el espiral. Mi madre me llamó dolor, pero yo no voy a hacer el dolor toda la vida. Pero mire cómo lo logró. Hay dos elementos y son los que yo quiero que se lleven en su corazón. Hay dos elementos cruciales en la decisión de Jabes. Quiero que los observen. El primero está en el versículo 10. Versículo 10, invocó Jabes ¿a quién? Al Dios de Israel. Ese es su principal aliado. Dios. Pero aquí dice el Dios de Israel. Lo identifica. Porque este Dios es diferente a los demás dioses de los otros pueblos. Este es el Dios de la promesa, el que ha acompañado a Israel, el que ha acompañado por generaciones a su pueblo. Es el Dios de Israel.
Es el que invocamos nosotros. Nuestro Señor. No es un Dios cualquiera. Es el Dios de Israel. Invocar al Dios de Israel es dar un distintivo de los demás dioses de los pueblos. El único Dios verdadero es el Dios nuestro, de nuestros padres, que ha sido refugio de generación en generación. Los demás dioses de los pueblos no existen, solo existen en su imaginario. El Dios de Israel es el que ha dado testimonio con su pueblo a través de toda la historia. Ese Dios es el que se nos ha hecho carne en Jesucristo. Ese es el Dios que él invocó, al Dios de Israel. Entonces, en primer lugar, Jabes toma a Dios como su amigo, como su compañero, para tomar sus decisiones, mis hermanos. Y yo les puedo dar testimonio de que mi Dios es un Dios bueno. Ustedes no saben ni dónde me ha traído el Señor. Me ha traído hasta aquí. Yo me quedo sorprendido, yo lloro a veces de donde yo estaba y en las condiciones en que estábamos cuando el Señor llegó para cambiar el destino de nosotros. Y lo ha cambiado totalmente. Y ha cambiado el de mi generación, el de mis hijos. Totalmente. Mi Señor. El segundo elemento de este hombre es esta oración espectacular. Quiero que la miren. Y ojalá ustedes se la lleven para la casa. Esta oración se volvió famosa. Es la oración más conocida después del Padre Nuestro. Tiene 4 peticiones. 4 peticiones. Que usted en esta mañana se las puede hacer, Señor. Pero lo más interesante de estas 4 peticiones es cómo termina. Es cómo termina. Mire lo primero que pide. Oh, si me dieras bendición. La primera cosa. Oh, si me dieras bendición. Lo primero que Jabes está pidiendo. La oración de Jabes, que se ha convertido juntamente con la oración del Padre Nuestro en la oración más conocida y utilizada en el mundo cristiano, contiene 4 peticiones. La primera petición, lo primero que pide Jabes es que Dios le dé su bendición. Oiga eso, es lo primero que le pide. En la antigüedad, quienes daban la bendición a sus hijos antes de morir eran los padres. Los padres eran quien bendecía, pero Jabes no tuvo esa oportunidad. Los padres bendecían a los hijos para asegurar su futuro. Pero Jabes no tuvo la oportunidad. Al contrario, su madre le colocó un nombre que era una maldición. Y este hombre entonces dice, bueno, encuentro en Dios un padre que me puede dar su bendición. Entonces le dijo, lo primero que quiero que me des es tu bendición para borrar la maldición de mi madre. La bendición. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición del Señor? Qué belleza, ¿no? Que el Señor me bendiga. Y quiero decirle en esta mañana que la Escritura dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No importa de qué padre proceda yo. Ahora tengo un padre que me puede bendecir. Un padre diferente al mío o a mi madre. Dios es nuestro Padre. La segunda petición. Y ensancharas mi territorio. Segunda petición. Yo estoy seguro que al terminar este sermón, ustedes van a querer hacer la petición, la oración de Jabes. La segunda petición es que Dios ensanche su territorio. Esta petición busca que Dios le conceda más territorio dentro de la tierra que el Señor les dio, no solo para él, sino también para sus descendientes. Hoy sería pedir a Dios ampliar y agrandar nuestros negocios o nuestra empresa o expandir nuestras propiedades. Eso sería hoy. Decirle al Señor que amplíe los negocios, el trabajo,
la bendición, lo que tenemos. ¿Oyeron? Eso sería ensanchar el territorio. Pedirle a Dios que nos bendiga aún más el trabajo. Que la empresa sea más amplia. El trabajo. Que haya más. Eso. Y él le pidió a Dios la tercera petición. Ahí está la tercera petición. Y tu mano estuviere conmigo. Oiga eso. La tercera petición es que la mano del Señor estuviera con él. Esto tiene que ver con la guía del Señor en su vida diaria y también para sostenerle en momentos que lo necesite. Cuando somos bendecidos por el Señor es cuando más necesitamos ser guiados y sostenidos por Él. Entonces, lo que Jabe está diciendo, si me vas a bendecir ensanchando mi territorio, también quiero que tú me guíes, que tu mano me sostenga y tu mano me guíe. Porque necesitamos ser guiados por el Señor cuando somos bendecidos. Porque hay gente que la bendición lo que hace es desviarlos del camino. Pero Jabes dice, a la bendición que me vas a dar, al ensanchar mi territorio, que tu mano me guíe. Tu mano me esté guiando, me esté dirigiendo. Y quizás aquí evocamos dos salmos, que son un bonito binomio, que es el deseo de Dios con nosotros. Salmo 32, versículo 8, que dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Y hay otro salmo, que no me acuerdo bien la cita ahora, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Está el deseo de Dios de guiarnos y está también el anhelo de una persona para que Dios le guíe. Cuando usted es guiado por Dios, seguro que no va a tener pérdidas, porque Dios siempre le conducirá a terrenos de bendición. Entonces, guiados por Dios. La cuarta petición, la colocamos ahí otra vez. Y él le dice, la cuarta petición, y me librares del mal para que no me dañe. Esa petición está en relación con el Padre Nuestro, ¿sí sabían? La cuarta petición de Jabes, que es que el Señor le libre del mal para que no le haga daño. Esta petición está muy relacionada con el Padre Nuestro, donde también se pide ser librado del mal. Mas líbranos del mal, ¿cierto? Líbranos del mal. No nos metas en tentación. Se está refiriendo precisamente a eso, a que Dios le guarde del pecado, de lo que asedia todos los días. Entonces son 4 peticiones. Vamos a repetirlas. Que Dios nos bendiga, que ensanche nuestro territorio, que nos guíe y que nos guarde del pecado. ¿Las podemos repetir? A ver. A ver. Que el Señor nos dé su bendición, que ensanche nuestro territorio, que su mano nos guíe y que nos guarde para que el mal no nos haga daño. Y mire cómo termina. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Este fueron los elementos. Mire, quiero decir lo siguiente. En conclusión, lo que Jabes pide es la bendición de Dios para desmarcarse de la maldición de su madre. Que el Señor amplíe o ensanche su tierra, o sea, sus negocios. Pide que el Señor le guíe y le sostenga todos los días y que le guarde de pecar contra Dios y contra su prójimo. Pero lo más elegante de esta oración es la respuesta divina a la oración de Jabes, y le otorgó Dios lo que pidió. Si ustedes son investigadores de la palabra, después de escuchar este sermón, ustedes pueden averiguar, hay libros, qué pasó con Jabes después. Jabes salió del círculo espiral de sus generaciones para convertirse en una persona ilustre más que sus hermanos. Ahí lo dice el versículo 9. Dice que Jabes llegó a ser ¿qué?
más ilustre que sus hermanos, más ilustres. Yo recuerdo que cuando mi mamá vivía en San Andrés, mis tíos en Cagotal, mi mamá la marginaron porque se casó con mi papá. Mi papá era un indio. Yo no sé qué le pasó a mi mamá, ¿no? Indio así como yo, bajito. Entonces la marginaron y no le dieron ni siquiera lo que le pertenecía. Hasta un lote que había en Cagotal que era de ella, ni lo fuimos a reclamar. Y siempre fuimos considerados una familia marginada de parte de los tíos, porque ellos tenían tierritas y algún ganado. Después eso se acabó. Y yo iba por allá, donde ellos, a pedir algo de comida, de arroz, de ñame, de suero, de queso. Me venía a pie a San Andrés allá a Cacotal. Yo era un niño todavía. Y ellos, los indios, los indios, los indios. Despectivamente, ¿no? Cuando ya yo estoy mayor, mi mamá le toca tomar unas decisiones equivocadas, nos vamos a Tolú, nos cría allá. Yo después, eh, con todo el esfuerzo, estudié. Imagínense que cuando yo me fui de San Andrés, yo estaba en tercero elemental, tenía 9 años. Después volví a la primaria a los 16 años y terminé la primaria a los 20 años. Yo era más viejo que la maestra. Terminé el bachillerato en el Araujo a los 26 y después me puse a estudiar en la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos. Y ahí terminé y ahí llegué a ser pastor. Y yo me convertí en un pastor muy conocido en la organización, porque llegué a ser funcionario, llegué a ser presidente de AME, estaba en la emisora, oían de mí, el pastor Marcos Díaz, el pastor Marcos Díaz. Después los tíos míos decían, yo soy tío del pastor Marcos Díaz. Y hasta el día de hoy usted les oye decir, yo soy tío del pastor Marcos Díaz. Entonces, yo creo que sí podemos poner la nota diferente. Ser ilustre entre nuestros hermanos. ¿Cierto que así es? Y este hombre que estaba atado a un pasado difícil, ahora se sacude y dice el texto, y fue más ilustre que sus hermanos. Fue más ilustre que sus hermanos. Y yo también, al igual que Jabes, lo hice de la mano del Señor. Y quiero ir terminando con esto. Los jabitas se convirtieron en un pueblo muy reconocido dentro de las familias de Israel y habitaron en la ribera del Jordán a 32 kilómetros al sur de Galilea y se desmarcaron de los problemas internos del resto de los judíos y fueron reconocidos por su heroísmo y su generosidad. Oiga eso. Se negaron a participar en la destrucción de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan cuando las tribus restantes se reunieron para destruir a Benjamín? Porque mataron a a la esposa del levita, o se acostaron con ella. Y fueron y lo destruyeron, y ellos no quisieron ir. Los habitas no fueron. ¿Y saben cuál fue el castigo que les impusieron a ellos? Les quitaron 400 doncellas vírgenes para dárselos a los benjamitas para que la tribu otra vez volviera a ser tribu, volviera a tener generaciones. Entonces esas mujeres, 400 doncellas de ellos les quitaron como castigo para dárselas a los benjamitas. Más tarde, cuando los amonitas se negaron a participar, el castigo para ellos fue que tuvieron que dar 400 doncellas como esposas para la reconstrucción de los benjamitas. Más tarde, cuando los amonitas los atacaron, Saúl los defendió. Por lo que cuando mataron a Saúl y nadie se atrevía a rescatar su cuerpo para darle una sepultura digna, los habitas se arriesgaron y rescataron el cuerpo de Saúl para que Saúl tuviese una sepultura digna. Por lo cual David, el rey David, durante su reinado los bendijo y los protegió y les dio su ayuda durante todo su reinado por su gesto con él,
con Saúl. Sin duda, Jabes es un ejemplo de cómo ir de la mediocridad a la excelencia. Es un hombre que nace marcado por un destino miserable, pero él se niega de la mano de Dios, se rebela contra el pasado y la maldición de su madre para construir un nuevo proyecto de vida para él y para sus generaciones futuras. Se niega a repetir la historia de sus antepasados para vivir una nueva vida donde Dios se convierta en su principal aliado. Entonces, este es un ejemplo de una persona que se sacude de su generación y dice: yo quiero construir una nueva experiencia de vida. Y termino con esto. Cuando uno va, quiero que la coloques ahí, Mateo capítulo 1, versículo 1 y adelante. Cuando uno revisa la genealogía de Jesús, Jesús también procede de la miseria, de los pedazos que quedan en la historia. Mire quiénes son sus descendientes. Seguimos allí. Dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob Judá y a sus hermanos. Ahí está Judá. Y ahí está Fares, Sara, Fares, Herrón, Arán. Mire lo que sigue. Arán engendró a Aminadab, y Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. ¿De quién engendró Salmón a Rahab, al muchacho? De Rahab. ¿Quién era Rahab? Una prostituta que vendía su cuerpo. Y ella llega a ser la mamá de Boz. Se dice que Salmón era uno de los espías que se enamoró de ella cuando se encontró con ella y ella los escondió. Usted sabe que ellos los fueron a buscar y ella los escondió en una cantidad de cosas allí. Y ya después ellos se fueron. Dice: Boz engendró de Ruth. ¡Wow! ¿Quién es Ruth? La moabita. ¿Quiénes son los moabitas? ¿Descendientes de quién? De Lot. Las hijas de Lot lo emborracharon y se acostaron con su padre. Vienen de un incesto. Es terrible. Y Ruth procede de allá. Y mire lo que sigue. Obed, Isaac engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿De quién? ¿De quién? Imagínense, no se atreven ni siquiera a poner el nombre de Betsabé ahí, sino de la mujer de Urías, porque parece que es vergonzoso. ¿Usted sabe lo que hizo David? Mató a Urías para quedarse con la mujer. Hecho vergonzoso. Y seguimos leyendo. Bueno, ya creo que acabamos, ¿no? Con las mujeres. ¿Cuántas son? Primero encontramos a Rahab, después a Ruth. Ya mencionamos a Tamar, ¿cierto? Tamar es la primera, la que mencionamos hoy. ¿Quién de ustedes aquí que tenga unas abuelas de esas, una abuela que se vistió de prostituta para acostarse con el suegro, o si tiene una abuela que tenía un burdel donde vendía su cuerpo, o una abuela incestuosa? ¿Quién de ustedes tendría a decir orgullosamente: yo tengo una abuela prostituta? Yo tengo una abuela que se acostaron sus padres con su hija, borracho. ¿Quién se enorgullece de eso? Mi Señor también procede de las miserias, pero su pasado no determinó su vida. Fue el más grande de todos. Y no solamente eso, sino que también le dio dignidad a aquellos que tenían un pasado oscuro, como Tamar, como Ruth, como Betsabé y como Rahab. Ahora están en la lista del Señor Jesucristo.
¿Quién de ustedes le gustaría aparecer en la lista de la genealogía del Señor Jesucristo? ¿Cierto? Que apareciera allí Nancy Bernal. Pero si estamos o no estamos. Si estamos en la lista de él también, ¿cierto? O sea, que no importa nuestro pasado, eso no nos determina. Por eso el Señor Jesucristo dice en 2 Corintios 5, 17, y terminamos con esto, y quiero que todo el mundo se lo lleve para la cosa, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos aquí están en Cristo? Nueva criatura es. ¿Cuántos lo creen? Las cosas viejas que pasaron. He aquí, todas son hechas que nuevas. Nosotros tenemos un presente nuevo. Nuestro pasado no tiene nada que ver hoy, porque ahora estamos en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mis hermanos, ustedes y yo tenemos un nuevo presente en Cristo Jesús. Ustedes han decidido romper la normalidad de su generación. Y ahora están en Cristo para lograr los propósitos con ustedes y también preparar un futuro para sus generaciones que vienen. Que el Señor nos bendiga a todos y que esta palabra le llegue a su corazón. Póngase de pie, por favor.